Hola, mi nombre es Luis. Les voy a presentar mi tercer partida que jugué con piezas negras, esperando sea de su agrado. E4, C6, D4, D5, E5. El planteamiento de las blancas es una apertura conocida como E4 y por parte de las negras plantean una defensa caro-can y están entrando en la variante del avance. Alfil F5 busca desarrollar sus piezas activamente. Alfil D3 propone el cambio de alfiles de casillas blancas. Alfil por D3, dama por D3. Y en este momento los dos bandos han logrado un objetivo. El de las blancas, centralizar ligeramente a la dama, y el de las negras, simplificar un poco la posición con el cambio de una pieza menor. E6, jugada que activa al alfil de casillas negras y a la dama. Caballo F3 es jugada que centraliza a un caballo y también ayuda a tener a disposición la jugada alfil G5 para atacar a la dama negra. C5 es una jugada liberadora existente tanto en la defensa caro-can como en la defensa francesa. C3 para evitar que las negras liberen sus piezas. C por D4, dama B5 jaque, realizando un ataque doble tanto al rey como al peón de B7. Dama D7 proponiendo el cambio de damas. Dama por D7 jaque, caballo por D7, C por D4, y en este momento la posición se ha liberado un poco más puesto que ya no hay damas en el tablero. Alfil B4 jaque, alfil D2, alfil por D2 jaque, caballo de B por D2, y hasta este momento las negras están cumpliendo su objetivo puesto que han simplificado un poco más la posición. Caballo E7, enroque corto, torre de A a C1, torre de A a C8. Aquí podemos ver claramente lo que es que las piezas blancas y las piezas negras están disputándose la columna abierta, que es la columna C. Caballo B3. Esta jugada es realizada con la intención de tratar de confiscar las casillas A5 y C5. B6 es una jugada realizada para evitar precisamente que se confisquen dichas casillas. Caballo de F a D2, y en este momento las negras juegan A5 puesto que ven que las blancas tienen un caballo en B3 muy mal posicionado puesto que solo tiene la casilla A1 para moverse. Torre por C8, torre por C8, torre C1, y hasta este momento la columna C sigue siendo disputada. Torre por C1 jaque, caballo por C1, y hasta este momento las negras han simplificado todavía más la posición. Caballo F5 para atacar al peón desprotegido de D4, caballo F3 para defenderlo, B5
jugada realizada con dos objetivos. El primero es cederle la casilla B6 para el caballo. Y este pueda brincar a las casillas C4 y A4 y de esa manera buscar infiltrarse. Y la segunda es que con los peones en B5 y A5 buscar confiscar las casillas C4, B4 y A4. Las blancas, para evitar que las negras confisquen dichas casillas, juegan B3 y de esa manera el caballo ya no puede brincar a las casillas C4 y A4, puesto que sería capturado de manera inmediata. Caballo B8 para buscar un futuro caballo C6 y atacar con los dos caballos negros al peón de D4. A4 busca realizar la generación de un peón pasado. B4 realizada para cerrar la posición en el flanco de dama. Caballo E2 para defender con los dos caballos blancos al peón de D4. Rey F8 para acercar al rey un poco hacia el centro del tablero, puesto que estamos llegando al final de la partida. G4 para desalojar al caballo de la buena casilla F5. Caballo H6. G5 sigue hostigando al caballo y el caballo regresa a F5. H4 para sostener al peón de G5. Caballo C6. Ahora el peón de D4 es atacado con los dos caballos negros. Rey G2 acerca al rey hacia el centro del tablero. F6 realizado para lo que es el cederle la casilla F7 al rey y se pueda acercar un poquito más hacia el centro del flanco de rey. H3 se acerca al rey blanco hacia el centro del tablero en el flanco de rey. Rey F7 se acerca al rey negro hacia el flanco de rey un poquito más hacia el centro. G4 realizado con dos fines. Uno, acercar todavía más al rey blanco y dos, apoyar a sus peones de H4 y G5. H5 jaque. Esta es una jugada realizada para fracturar la estructura de peones del blanco. G por H6, peón al paso. Caballo por H6 jaque. Rey H5. Caballo F5. Rey G4. Saliéndose de ese, sacando de ese rincón al rey, puesto que puede ser en un futuro muy peligroso que el rey continúe allí. Caballo de C a E7. Caballo G3 propone el cambio de caballos. Y en esta posición se me ocurre el sacrificio del caballo de F5 por el peón de D4, puesto que con esto iba a obtener dos beneficios. El primero, dos peones, y el segundo, se iban a generar peones pasados. Y este es
uno de los sacrificios y es una de las jugadas más espectaculares y más bonitas que un servidor ha realizado. Caballo por D4. Caballo por D4. F por E5, atacando al caballo. Caballo B5. Caballo C6 para sostener a la estructura de peones. Caballo E2. Y aquí comienza el avance de los peones. D4. F4 jugado para tratar de fracturar mi pequeña falange de peones que es E5 y D4. D3. Rey F3. Y en esta posición suena tentador jugar D2. Pero si las negras jugaran D2, las blancas contestarían poniendo a cualquiera de los caballos en C3. Y aunque yo recuperase el caballo sacrificado, el peón de la columna D sería capturado fácilmente. Así que decido recuperar a la pieza entregada en un principio con D por E2. Rey por E2 y E por F4. Con esta jugada yo desdoblo mis peones, gano un peón y ahora genero dos peones pasados protegidos. Rey F3 para atacar al peón de F4. E5 defiende al peón de F4 y se genera nuevamente la pequeña falange. Rey E4. Rey F6. Rey F6 es realizado con la intención de poder liberar a mi caballo de C6, por ejemplo a la casilla D4, y poder así atacar al peón de B3 y generar otro peón pasado. Caballo C7 viene con la intención de jugar caballo D5 jaque, para que yo descubra al peón de E5 y el rey blanco lo pueda capturar. Sin embargo, téngase muy en cuenta que la estructura de peones uno atrás del otro, como por ejemplo F4, E5, es una estructura muy fuerte, puesto que si el rey captura al peón de E5, el peón de F4, por ejemplo, sería un peón que coronaría fácilmente. Entonces continúo con caballo D4. Él obviamente hace caballo D5 jaque. Rey G6. La jugada rey G6 tiene dos objetivos. El primero, quitarme de todo posible jaque. Y el segundo, jugar en un futuro rey H5 para poder capturar al peón de H4. Y aquí es donde las piezas blancas cometen el error garrafal. Rey por E5. Las negras continúan con F3. Caballo F4 jaque. Mala jugada. Sería un poco más lógica la jugada caballo E3.
para poder parar al peón de la columna F, pero de ser así, pues el caballo de D4 tomaría al peón de B3. Ahora, por el contrario, si el rey toma al caballo de D4, el rey negro juega H5 y capturaría al peón de H4. Pero juegan caballo F4 jaque, negras juegan rey F7 para quitarse la mayoría de jaques, rey E4 para tratar de alcanzar al peón que está en F3, pero inmediatamente las negras juegan F2. En este momento las blancas se rinden, puesto que la coronación del peón es imparable. Y bueno, como consejo les quiero decir que si ven que pueden sacrificar una pieza menor, por ejemplo, por dos peones, y que aparte van a obtener peones pasados, los invito a que lo hagan sin ningún miedo. Eh, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención y su tiempo. Gracias.